Pepe Caballero no es solo un gran pintor, es además de un pintor extraordinario, de un gran artista, de un hombre sensible, es un poco un testigo realmente casi milagroso de una época dorada de las letras y de las artes españolas. Aquí nos ha traído consigo, por ejemplo, algunos testimonios que dan fe de esa presencia de José Caballero siempre en el ojo de las tormentas, en el vértice de la realidad creadora más apasionante de este siglo en este país. Así, por ejemplo, este bastoncillo de junco que ha traído hasta nosotros para que lo conozcamos, tiene una historia que nos va a contar el propio Caballero. ¿Cómo es la historia, Pepe? Este bastón de junco es el bastón típico que utilizaban los toreros y en Andalucía, los toreros y los señoritos también, yo creo. Este era de Ignacio Sánchez Mejía. Ignacio Sánchez Mejía se lo regaló a Federico García Lorca. Federico García Lorca me lo regaló a mí y yo lo conservo, de las pocas cosas que conservo que tienen una cosa muy, muy íntima y muy directa de una persona. José Caballero tiene, como ven ustedes, un objeto de valor inestimable por las personas a las cuales ha pertenecido. Ignacio Sánchez Mejías, que era un gran torero doblado de intelectual, o un intelectual doblado de torero, vaya usted a saber, y de Federico García Lorca, que fue esa gran sonrisa luminosa de la poesía española. Y como esas, tantas y tantas cosas, recordemos que Pepe Caballero, a poco de llegar a Madrid, conoce a un musicólogo. Este musicólogo le pone en contacto rápidamente con Federico García Lorca y esos dos jóvenes se ponen inmediatamente en contacto y se fragua una especie de misteriosa comunicación inmediata, ¿no es así? Es así, sí. Bueno, ciertamente yo llego a Madrid desde mi tierra andaluza, puedo volver atrás, ¿no? Porque claro. Me parece... Vamos y venimos, no importa. Vamos, aquí mejor. No hay cronología. Entonces yo llego desde Andalucía, donde es un país muy, muy extraño, sobre todo mi provincia, que es una provincia que está en el confín del mapa, con unas carreteras que no llegan a ninguna parte, que mueren allí. Eso significa que puede ser un pueblo muy imaginativo, como generalmente suele ser el pueblo andaluz. Entonces yo conozco allí, siendo todavía un niño estudiante del bachillerato, a la persona que luego fue mi maestro aquí y quien me puso en contacto con toda esta gente, que fue el pintor Daniel Vázquez Díaz, amigo mío, maestro mío, y fue quien me presentó en una representación que se hizo en la residencia de estudiantes de la historia del soldado de Stravinsky, con un texto de Luis Cernuda, para el español, donde intervino la orquesta bética de cámara que dirigía entonces Ernesto Hofstede, que era muy joven, y que fue dirigida por Cipriano Rivas Sheriff. Por primera vez en mi vida yo hice unos decorados para un teatro, que era un teatro de Guignol, y los muñecos lo hizo la mujer de Vázquez Díaz, que era una gran escultora danesa, Eva Gerhold. Y así, en ese momento, tuve yo el contacto con Adolfo Salazar, que era un hombre muy metido en la música, muy metido en los cursos de conferencia de la residencia de estudiantes, y una buena tarde me puso una noche, seguramente me encontré en un café con Adolfo Salazar y me presentó a una persona que yo ya conocía naturalmente de vista, que era a Federico García Lorca, que en cuanto me conoció me dijo: de momento tenemos que hablarnos de usted porque no somos amigos todavía. A los 5 minutos me hablaba de tú, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Bueno, de ahí una historia muy larga de esta relación entre Federico y Pepe Caballero, que es una historia escrita de muchas maneras. Está escrita a través de las cartas, esas cartas deliciosas de Federico, está escrita a través de los dibujos, en los que siempre hay algún sol que llora, no se sabe qué lágrimas o lágrimas de qué amor. Hay también una historia escrita a través de colaboraciones ya profesionales entrañables, porque Caballero hace los decorados para algunas de sus obras primeras, o parte de los decorados. Sí, no, los decorados completos. Bueno, yo realmente había venido a Madrid, a lo que venimos todos los estudiantes que venimos de provincia, a estudiar una carrera que una familia encuentra muy bien, muy honesta, como es la carrera de ingeniería industrial, cosa que no me iba ni poco, ni mucho, ni nada. En el momento en que yo llego aquí, tomo contacto con Vázquez Díaz y luego con el grupo de Lorca, más tarde de Neruda, del propio Rafael Alberti,
Federico, que es una de las cosas que yo le debo agradecer, porque entonces no me conocía nadie absolutamente, yo era un simple estudiante, me encarga la primera edición de un poema que para mí me parece de los más interesantes, quizás la obra más interesante de Lorca, que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Dibujos que yo hago, que son lo primero que publico en Madrid. Más tarde me encarga... Si quieres paramos un momento, sí, cómo no, porque aquí hay una edición precisamente muy bien encuadernada de esa edición de sí, con Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, dibujos de J. Caballero, Cruz y Raya, Madrid, 1935. Precio 5 pesetas. 5 pesetas valía esto. Y aquí está la primera página. Sí, bueno, esto era un ejemplar dedicado a Vázquez Díaz, entonces luego esto es una dedicatoria a mi mujer, y aquí viene el primer dibujo, que era la cara de Ignacio, y al final había otra serie de dibujos que yo he hecho posteriormente sobre dibujos de la época, en las últimas páginas concretamente. Sí. Este es el Pepe Caballero de los años 30, de 1935. Del 35, justamente. Y aquí está esa alegoría de todos los relojes marcando las 5 en punto de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Bueno, realmente este es un poema tan interesante que yo creo que yo hice una serie de ilustraciones, pero se podían haber hecho miles de ilustraciones y se pueden seguir haciendo, porque es un poema que tiene unas posibilidades para el pintor extraordinarias. Naturalmente no quiero decir para el poeta o para el estudioso de Lorca. Su padre desaparece muy temprano, cuando tenía solamente Pepe Caballero 8 años. 8 años, sí, 8 o 9 años aproximadamente. Y yo pienso que luego, quizás cuando llego a Madrid y realmente tengo contacto con este grupo de amigos mayores, porque yo prácticamente no pertenecía a la generación del 27, afortunadamente era un poco más joven, ¿no? O bastante más joven. Yo creo que busco otra vez la imagen del padre en estos amigos mayores que de alguna manera me acompañan, me arropan, me defienden, y ese es para mí el contacto, aparte de un mundo fabuloso, figúrate tú, después de venir de una provincia, el que era esta gente, con esta personalidad y en este momento tan importante de la literatura española, que fue fabuloso para mí, que fue una educación que nunca podré olvidar. Vamos a dejar que el pintor tome por un momento una pausa para que le releve el personaje humano y que nos hable ahora Pepe Caballero de esa relación con Federico García Lorca, porque de Federico hay tantas versiones. Cada persona que conoció a Federico, y cada vez quedan menos, nos da una versión en cierto modo distinta. Casi todas se corresponden en una cosa, en que era un hombre que tenía un ángel especial. ¿Cuál es tu versión? Bueno, yo creo que mi versión es parecida a la de todos los que hemos conocido a Lorca. Lorca era un personaje muy, muy inexplicable, porque realmente estaba estaba tocado por la gracia. Era una persona absolutamente fácil y absolutamente difícil al mismo tiempo. Era una contraposición de valores. Pero para los que tuvimos la suerte de estar con él, yo que pertenecí, por ejemplo, al teatro universitario que él había fundado, que fue La Barraca, donde por primera vez hicimos una experiencia de vida en común, o sea, una experiencia de coljós, que podríamos decir, ¿no? Donde realmente allí no había elitismo de ninguna clase. Era una cosa completamente puramente democrático todo el sistema. Entonces, ahí tuvimos la gran experiencia, primero, de llevar un teatro del pueblo para el pueblo. Por ejemplo, cuando se llevaba Fuentevejuna a los pueblos españoles, Fuentevejuna estaba toda decorada con unos decorados del gran escultor Alberto, que también colaboró en La Barraca, y los campesinos y la gente del pueblo iban vestidos como campesinos actuales. El comendador, que era naturalmente un compañero nuestro de La Barraca, iba vestido de pana con una cruz de Calatrava. Entonces era tal el impacto, la realidad que creaba esto en los pueblos españoles, que muchas veces, o en algunas veces, hubo que parar la representación porque la gente del pueblo quería subir.
intervenía de tal manera en la representación que quería subir a matar al comendador. Entonces teníamos que decirle que el comendador era un amigo nuestro y que era tan estudiante como nosotros. Entonces en la barraca, allí todos hacíamos de todo. Yo hice mis primeras escenografías, que pensé en haber hecho unas escenografías muy utilitarias y salieron de los menos utilitarios del mundo. Eran dificilísimas de cambiar, todo para cambiar una ventanita. Pero en fin, yo era al principio y no tenía ni idea de eso. Y todos trabajábamos, todos montábamos el tablao, todos vivíamos con la cantidad de dinero asignado por el ministerio a esto, que no era demasiado, y todos hemos pasado hambre y alegría por los pueblos de España, porque tampoco nosotros éramos millonarios que lleváramos en el bolsillo mucho dinero. Entonces, con todo esto nunca se perdió la alegría. Y era la imagen de Federico García Lorca quien estaba presente en todo, quien nos hizo ser de una manera y nos educó de una manera. Entonces, claro, describir a Federico es, como tú decías antes, muy bien, es un poco lo que contamos todos de Federico. Habría que hablar con tanta gente para saber cómo era un poco Federico García Lorca, que habría que hacerlo con pedacitos de lo demás. Federico, que era un ser muy comunicativo, que sobre todo cuando se dirigía a un auditorio, no importa del nivel que fuera, se lo ganaba inmediatamente, lo mismo hablando que cantando, que recitando, que lo que fuera, tenía sin embargo, según cuentan, momentos de depresión o de tristeza en los cuales se alejaba de sus amigos, ¿no? Bueno, realmente yo creo que si se alejaba de unos amigos encontraba a otros amigos para la depresión, porque él tenía soluciones para todo. Entonces, yo creo que en todo momento él era una persona raramente que se alejaba. Él siempre se daba mucho más. Lo que ocurre es que unas veces se daba a unos y otras veces se daba a otros. Pero no era un ser, primero no era un ser triste, teniendo en cuenta la obsesión que él tenía por la muerte. Por ejemplo, cuando yo publico con él el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, en el segundo dibujo, que es la acogida y la muerte de Ignacio, me llama por teléfono y me dice, pon en las cintas del toro, de la moña del toro, la palabra muerte. La pongo y a la hora y media me llama, ¿la has puesto ya? Sí, ya la he puesto. Bórrala porque la palabra muerte trae muy mala suerte, no conviene ponerla. La borro y a las 2 horas me vuelve a llamar y me dice, pon 2 veces la palabra muerte. La obsesión de la muerte en Federico es tremenda en todos los casos. Bueno, hay naturalmente muchas cartas que no tenemos aquí a la vista. La mayoría de ellas están enmarcadas, muy bien enmarcadas como joyas casi, y se conservan en la casa de José Caballero. Hay telegramas en los cuales se le piden cosas y se le urge para que tenga otras y se le felicita por unos éxitos comunes. Hay también diversos tipos de autógrafos como este, que naturalmente es una reproducción, escrito en los primeros días de conocer a Pepe Caballero, donde dice: las magníficas dotes plásticas de Pepe Caballero y su profunda imaginación poética me hacen esperar el luminoso fruto de un gran pintor andaluz. Y ahí está esa firma realmente inconfundible, tan personal, del gran Federico. Porque en estos años yo hago una exposición con Federico García Lorca en el Ateneo de Huelva. Me pidieron una exposición. Entonces la hicimos con Federico y con otro grupo de pintores. Justamente duró 1 hora, no duró más. ¿Por qué? Porque encontraron que era una tomadura de pelo y el Ateneo entero dimitió en masa. Y poco tiempo después Adriano del Valle me propuso dar al año siguiente una nueva conferencia en el Ateneo de Sevilla sobre un tema que él ya tenía, que era un homenaje a Fernando Villalón, que se llamaba Telefonía Celeste. Entonces yo lo hicimos con 2 encerados, uno a cada lado, y mientras Adriano recitaba los poemas, yo pintaba rápidamente en cada tablero con tizas de colores la ilustración correspondiente al poema. Había un bedel que lo borraba enseguida, que pasaba al otro lado. Esto ya creaba un ambiente bastante incómodo, porque aquel hombre pasando, la gente no acababa de ver las cosas enteramente porque no había tiempo, y además porque estaba programado que fuera así. Y finalmente Adriano, que ya lo tenía todo muy preparado y que le gustaba mucho la cosa teatralera, dijo: como soy un poeta tan surrealista, tan original y tan nuevo, ahora mismo me agacho y pongo un huevo.
Entonces, yo que sabía cacarear muy bien como la gallina, de espaldas al público, cacareaba como la gallina, y sin mi cacareo, Adriano se levantó, andó de un lado a otro, puso luego, justamente a la hora dimitió la Junta del Ateneo de Sevilla. Entonces ya me negué a hacer más cosas en Ateneo porque estaba viendo que iban a dimitir todos los Ateneos de España si yo intervenía en algo, ¿no? ¡Qué carrera! Mala carrera. ¡Qué carrera! Esta fotografía nos muestra un aspecto del Madrid de 1936, de una famosa casa, una casa que todos conocemos, pero que sobre todo conoce todo el mundo que no ha estado en Madrid también, que es la Casa de las Flores, inmortalizada en un poema de Pablo Neruda. Ahí están abajo Pablo y Pepe Caballero. Justamente. Y arriba... Maruja Mayo, Delia del Carril y el crítico teatral actualmente Díez Crespo, ¿no? Porque esto era de la época de las reuniones en casa de Neruda, reuniones que a veces duraban 3 días y 3 noches, que uno se incorporaba a la reunión, dormía luego, se volvía a incorporar. Era una vida bastante extraña, bastante surrealista en la práctica, porque incluso algunas veces estas reuniones terminaban, algunas noches, con inauguración de monumentos que ya estaban inaugurados, ¿no? Entonces... por ejemplo, ¿qué monumentos? A ver, por ejemplo, yo me acuerdo haber inaugurado una noche donde tuvimos un jaleo, porque además ya estaban declarando estado de guerra y tal. Y entonces habíamos inaugurado el del Marqués de Salamanca, que estaba en la Glorieta de Bilbao. Y cuando tuvimos el incidente... ¿Y cómo era la ceremonia de la inauguración? Bueno, la ceremonia de inauguración es que Federico, por ejemplo, era el alcalde, Neruda era el presidente de la Diputación, y un músico chileno llamado Acario Cotapos, que era muy divertido, era la madre de quien fuera. A veces nosotros hacíamos de nietecito también de quien fuera, con la obligación de llorar. Y Cotapos se desmayaba, ¿no? Y entonces lo que era muy importante eran los discursos de Pablo y de Federico, ¿no? Entonces esto era el final generalmente de las reuniones de casa de Neruda, porque él era entonces el cónsul de Chile en Madrid. En Madrid. No el embajador era Morla. Y él había encontrado un anuncio de los emplastos del Dr. Winter, que era un señor que daba unos emplastos colorados, y debajo había recortado de una plaquita de esas que venden, y tú te encontrabas al llegar al consulado, aquel señor, pues ahí abajo ponía reinaré en España. De manera que inaugurabais toda clase de monumentos con pompa, solemnidad y discursos sí, en los cuales había toda clase de loas. No, naturalmente, imagínate en lo de la Pardo Bazán, ellos se divirtieron una barbaridad, ¿no? Precisamente por eso yo me acuerdo hace unos años que se habló de hacer hace el año pasado, concretamente, hacer un monumento a Federico en Granada, cosa que se le debe y que se debe hacer. Y entonces se pensó en el busto de Federico, y yo me horroricé porque pensaba lo que Federico se divertía ante la estatua del Marqués de Salamanca o del general Prim, ¿no? Viéndole con corbata de lazo. Entonces pensé que lo que se debía hacer era un espacio que se llamara Espacio Federico García Lorca, donde pudieran jugar los niños, donde pudiera haber recitales de flamenco, donde pudiera haber exposiciones de pintores jóvenes, pero que fuera una cosa mucho más abstracta que un busto de Federico con su cuello y su corbata, porque creo que eso le horrorizaría. Este es un paseo por Cádiz en el que se hallan mi mujer, Pepe Bergamín, unos amigos y yo. Pepe Bergamín también es un personaje célebre, vamos, que tú conoces muy bien y que sabes lo difícil y lo inteligente que es, porque tiene un atractivo especial, ¿no? Yo con él publiqué las primeras cosas en Cruz y Raya, aunque él entonces no era muy partidario mío porque no me conocía a nadie y a él le gustaba mucho más Benjamín Palencia que yo, como era natural y tenía toda la razón. Pero Federico le insistía y no es que le obligó, porque Pepe lo hizo luego muy cariñosamente, el que yo publicara estas cosas. Y Pepe me ha regalado una carta de Federico donde le hablaba de mí y le pedía que publicara estas cosas. O sea, que demuestra que era verdad lo que te estoy diciendo, ¿no? Que no era muy partidario de lo mío. Bueno, Pepe Bergamín es un intelectual enormemente lúcido, ha sido un editor fenomenal. Extraordinario. Y la lástima es que sea tan alérgico a la televisión, porque le he invitado no sé cuántas veces y es casi imposible que ese hombre... Bueno, venga. Yo creo que además sería un personaje fabuloso en la televisión y en cualquier sitio donde lo pongas. Este es un libro de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, Tragedia en 3 actos y 7 cuadros, edición Cruz y Raya, Madrid 1936.
libro que está dedicado por el propio Federico, supongo que en la misma fecha de su aparición. Sí, justamente. A mi querido amigo Pepe Caballero, magnífico escenógrafo de esta tragedia, con abrazos cariñosos de admiración, la F de Federico hasta aquí abajo, y luego esos dibujos con que él solía adornar siempre sus firmas y todas sus caligrafías poéticas. Bueno, Federico, hay que pensar además que yo creo que tiene un concepto pictórico bastante importante sobre el que no se ha hablado, y yo creo que alguna vez, yo no soy ningún técnico, pero quizás me divertiría hacer un estudio sobre Federico pintor y Federico dibujante. Él tenía un gran concepto del volumen y del color. Entonces, a mí me gustaría hacer algo de eso. Cuando él me encargó estos decorados de bodas de sangre, pues yo tenía, no sé, 19 años, una cosa así. Eran para el estreno en Barcelona con la compañía de Margarita Xirgu. Entonces, cuando se los llevé, eran unos decorados muy avanzados, que no tenían nada que ver con lo que se hacía en aquella época. Federico me dijo: te tengo un miedo horrible, tú vas a ser el culpable del fracaso de esta obra. Entonces salíamos de su casa, que él vivía en Alcalá 102, y bajábamos hasta lo que hoy se llama General Mola, que entonces se llamaba Príncipe de Vergara. Entonces Federico me iba todo el tiempo diciendo: tengo mucho miedo con tus decorados, porque vas a tener la culpa de todo. Nos encontramos a algún amigo de Federico por la calle, porque tenía muchos amigos, conocía mucha gente, y entonces me presentaba, me decía: ¿tú no conoces a Pepe Caballero? El señor no me conocía de nada, ni poco ni mucho. Él le decía: enséñale los decorados. Yo le enseñaba los decorados, y el señor, por amabilidad, decía: muy bonitos. Me decía Federico: ves, no tienes que tener miedo, va a tener un éxito tremendo. Pero se iba el señor y me decía otra vez: tú vas a tener la culpa de todo, esto va a ser horrible, te vas a cargar la obra. Nos encontrábamos otro amigo: ¿no conoce? No me conocía de nada. Saca, de nuevo tiraba de los decorados. El señor me dice: son bonitos. ¿Ves? Me volví a decir: no tengas miedo, si van a hacer un éxito tremendo. Así estuvimos desde la esquina de su casa hasta la calle de Príncipe de Vergara. Y de todos esos amigos entrañables, importantes, todos esos grandes intelectuales, esos poetas que están tan metidos en el alma popular, no solamente de España, sino de tantos y tantos pueblos, ¿cuál es el que ha dejado una huella más honda en ti, humanamente hablando? Bueno, ha habido dos que han dejado una huella humana muy grande. Uno ha sido Federico García Lorca, indudablemente, eso no cabe duda. Federico García Lorca me ha enseñado, no sé, hasta modos de vivir, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estuvimos en un sitio, en una reunión donde él había dicho que iba a ir yo, que voy a traer un amigo que es muy simpático y ya veréis. Y yo estuve odioso, porque además no dije ni palabra y no se me ocurría nada. Entonces Federico, y algo que me dijeron, dije no. Entonces Federico me dijo: mira, no digas no. Tú di siempre que sí y haz lo que te dé la real gana. Todo el mundo dirá: mira, es muy informal, pero es muy simpático. Entonces esto ha sido una de mis normas de vida, el no decir que no nunca a nada y hacer lo que me dé la gana. Y humanamente, Pablo era una persona, Pablo Neruda, con quien yo me encontraba muy identificado en todo. Vamos, me repito, en todos los aspectos. Como persona, como poeta y casi como político. Esta es una interesante fotografía de la época también, en la que aparece, entre otras cosas, Federico está aquí arriba con el brazo pasado sobre el hombro. Sí, de Eduardo Ugarte. De Eduardo Ugarte. Y en la frente Rafael Repún, que era el presidente de la barraca. Aquí estoy yo, aquí está Morós el torero, Adolfo Salazar. Esta debe ser, yo no lo sé exactamente, porque claro, no se sabe, posiblemente la última fotografía de Federico en Madrid. Esta está hecha en la verbena de San Juan y San Pedro, en la glorieta de Atocha, y en el día 29 de junio del 36. No sé si poco después Federico se pudo hacer alguna otra foto, pero debe ser de las últimas que existen de él en Madrid. Este es uno de esos típicos decorados de verbena. Sí, justamente. De los fotógrafos exactamente. ambulantes.